tantas cosas. Divina, hoy tuve un programa maravilloso. Hoy tuve un programa muy, muy bueno. Por muchas cosas, muchísimas cosas y buenas, positivas. No, bueno, lo único que no pude salir la nota esta con el Chino Volpato porque tuvo un inconveniente en uno de sus aparatos. Nos estamos escribiendo en este momento, donde, bueno, lo organizamos mejor para la semana próxima. Les pido mil disculpas a ustedes como audiencia. Muchas veces me retan los compañeros y dicen, no digan nada quién va a tener, por la duda, para que no pasen estas cosas, ¿viste? Yo no lo anuncié hasta el bloque anterior, cuando estaba todo bien lo anuncié y bueno, se cayó la nota porque hubo un problemita técnico en uno del aparato en el cual nos recibía. Así que la semana próxima, con mucho placer, nos manda un abrazo grande el Chino Volpato. Dice, lo organizamos bien y ultimamos detalles técnicos para la semana que viene. Así que bueno, la semana que viene lo vamos a tener con mucho gusto charlando con nosotros. ¿Sabe? También la semana que viene estuve hablando con el querido Cuerda Ternavasio, un músico de la región que ha llegado muy, pero muy lejos en la música a nivel provincial y nacional, así que también vamos a estar dialogando con el loco, con el querido Cuerdita Ternavasio y con muchos amigos que nos cruzamos así en los caminos. Pero este espacio, de aquí hasta el final, vamos a charlar, porque hoy es un día muy especial. Lo arrancábamos allá por las 10:30 de la mañana con este acto que se realizó con la entrega floral y con palabras del señor intendente y de gente allegada a la fundación y gente que era muy allegada a él. Hoy se cumplen 28 años del fallecimiento del padre Jorge Isaac y es un día muy especial para los brickmanenses porque es alguien que ha dejado mucho. Yo donde voy o donde he viajado y donde me he encontrado con gente conocida y con gente que conoce y que recorrió y que la primera vez que charlé con Ronnie Vargas, hablando con él, me decía, ¿de dónde sos? De Brickman, la primera vez que entro, ¿no? al Cadena 3. Y me dice, allá donde estaba el padre Jorge, ¿no? O sea, fue una persona que ha dejado marcado y que a nivel nacional también ha dejado mucho que decir. Por eso lo tengo y vamos a hablar un rato con Ronald Comba, que ya lo tengo así, que esta mañana dijo unas palabras al respecto, pero que queríamos cerrar el programa hoy haciendo un poquito de historia para aquellas generaciones más jóvenes que por allí necesitan saber y tener presente para quién fue el padre Jorge. ¿Cómo te va, Ronald? Buen día, gracias por recibirnos en tu casa nuevamente. Buen día, Germán, ¿cómo te va? Y a la audiencia, por supuesto, un cariñoso saludo en esta, todavía mañana para mí. Sí. Ronald, ¿cómo conociste vos al padre Jorge? Algo comentabas esta mañana, pero ¿cuál fue tu primera impresión? Sí. ¿Cómo fue tu primer contacto con él? Sí, bueno, yo lo conocí al padre Jorge naturalmente porque soy de Brick. En esa época yo estaba estudiando en el 50 y cuando él vino acá, 56, estaba estudiando en el seminario de los salesianos de Córdoba. Y yo venía solamente para las vacaciones de verano, a Brickman. Justamente en las vacaciones de verano del 56 al 57, vengo y bueno, él solía frecuentar mi casa porque mi padre trabajaba también en la comisión de la parroquia, había sido una de las personas que integró la comisión encargada de preparar la vivienda para el primer cura que iba a venir a radicarse aquí en Brickman. Porque anteriormente, en los años anteriores, lo que era el servicio de la parroquia lo hacían o el sacerdote de Morteros u otros sacerdotes de la zona, y en especial los sacerdotes de Colteñón, el Colegio. Bueno, él estuvo en esa comisión, así que estábamos allegados en la familia con la parroquia. Y cuando yo llegué ese verano, lo contaba esta mañana, me sorprendió, fui a saludarlo, estaba en la puerta de la iglesia, un calor terrible, era diciembre, y mejor dicho, era enero del 57, y me recibe. Yo venía, yo era muy jovencito, pero ya nos encajaban las sotanas, que venía de sotanas,
Sí, con el cuellito bien, bien agarradito acá, el claro, cuellito de plástico, no sabe lo que era eso en verano. claro. Bueno, Diciembre, pero enero. eran las reglas, ¿viste? Claro, La iglesia tenía esas estructuras claro. inamovibles, aún Era en la más forma. estructurada antes, claro, sí, 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 sí. Sí, indudablemente. Yo creo que en algunas cosas todavía nos falta desestructurar, pero bueno, Sí. yo llego ahí todo vestidito de cura y él estaba con una sotana blanca, así nomás, medio abierta, acá Sí, se le veía la camisa, porque hacía calor, o sea, claro. naturalmente eh, se puso aliviado por el calor. Y, a raíz de esa anécdota que yo cuento, dije que yo lo consideré siempre a medida que lo fui conociendo, ¿no? Y más Mm, ahora que analizo, después del tiempo pasado, lo que él hizo, cómo vivió, una persona que fue capaz de romper estructuras, de, mm, mm, digamos, no destrozar, dije yo mm, esta mañana, sino romper estructuras. Era mm, un poco lo que hizo Cristo, porque ese fue el mensaje cristiano original, que resquebrajó las estructuras rígidas de la ley judía mm. para hacer el cristianismo, que es la ley después del hombre. Primero el hombre, después la ley. Y la ley al servicio de lo humano y no el humano al servicio de la ley o de la... ¿Te das Ujú. cuenta? Sí, Y sí. para mí eso resume en alguna forma lo que fue el padre Jorge. ¿Sí? Un, claro, un revolucionario se puede decir, ¿no? Porque Claro. imponía sus ideas y, bueno, iba al frente, defendiéndolas, obviamente. Y, Sí, sí. una Dijiste una persona, palabra que... Sí, perdón. No, una te persona que interrumpí. no se queda quieta es una persona que genera movimiento en su entorno también. Y es por eso que Indudablemente. claro, a las personas inquietas que generan esas ondas vibratorias a su alrededor, generan movimiento y avance. ¿Eh? Si vamos un Sí, poco, a se quiere, a la energía. Es por eso que ha dejado claro, muchas claro. cosas, ¿no? Indudablemente, claro. Yo decía, rompió estructura. Fíjate vos que lo primero que hace un cura, eso sería, digamos, lo normal, entre comillas, Mm, llega a un lugar, a un pueblo, a ver cómo está la iglesia y si hace falta el arreglo, se eh, ocupa del templo, porque el cura lo tenemos en la mente como el que se ocupa del templo, mm, del culto, de la religión. Lo mm, primero que hace él es establecerse una especie de programa de trabajo que él lo llamó el programa ABC. mm, A, aulas; B, bancos; y C, caminos. mm. Aulas porque acá teníamos nada más que una escuela primaria. Y los chicos de adolescentes le empezaron a pedir al cura, ¿por qué nos traen una escuela secundaria? Nos tenemos que ir, los pobres no podemos pagarnos colegios en otro lado, no podemos viajar. Claro. Eh, no había, faltaba estructura escolar, aulas, bancos, que no eran los bancos para sentarse ni los bancos de la iglesia, bancos de depósito de movimiento de dinero, porque acá había en la zona una Ah, manera muy particular de manejar los dineros de aquellos que, por ejemplo, trabajaban en las cosechas y venían con dinero, el dinero de la cosecha que tenía que alcanzar para todo el año. claro. Y como no había bancos, había algunas personas que tenían su estructura por la tarea, por la plata que manejaban, y ellos recibían el depósito, entre comillas, del dinero de esa gente y les pagaban los intereses. Naturalmente, Claro, sí, sí. lee entre líneas todo lo que Sí, sí. pasaba ahí. Claro, Eh, claro, claro. los bancos, claro, era destruir pues, toda una estructura tramposa del manejo del Exacto, dinero, ¿no? exacto. Y caminos porque no había camino. Para ir a San Francisco era una odisea. Si llovía, te No salías. agarraba la luz. No, y tampoco si llegaba a San Francisco. Yo estudiaba en Córdoba, en el Mm, seminario. Llegábamos a San Francisco, si estaba lloviendo, teníamos que quedarnos ahí. Éramos chancos que quedábamos a la deriva, dormíamos en la terminal de no ómnibus, no se terminaron. podía venir para. Qué Era bárbaro. un desastre. Eh, Camino. Ronald, ¿Te claro, das cuenta? Sí, ABC. Está bueno, ¿eh? a veces. Che, Claro, y claro. estamos hablando, repetime el año, 50, Y 6. 56. Por ahí llegó él, sí, Bien. 26.
Bueno, y empezó. Él estuvo acá, sí, Y sí, empezó ahí decime, a laburar con su gente y se hizo de un grupo que dijeron, bueno muchachos, acá hace falta esto, y sí, sotana al hombro, o así, como se dice, y a ponerle movimiento, ¿no es cierto? También tenía su claro, claro, carácter. Uno tiene que tener un carácter sí, formado para llevar adelante todo y, esto, pues, ¿no? y bueno, sí, las personas que entran a una comunidad, él venía nuevito acá, Mm, venía visto como cura desde una perspectiva tradicional sí, y que rompe todas estas cosas naturalmente, se granjeó también enemistades, o si no enemistades, por lo menos disidencias, con sí, gente que no la pensaba igual o que tenía sus intereses creados. Y bueno, eh, también hubo desencuentros, muchos desencuentros. Para colmo, a él le toca, cuando entra aquí el intendente comunista, el primer municipio comunista de América Latina, sí, señor. eh, con Estradela, del cual él era amigo, y no dejaron de ser amigos. Mm, Pero naturalmente tenían sus roces, ¿te das cuenta? eh, Pero de esos roces, a ver si me explico, de esos roces, él trataba de sacar, digamos, ventajas en el buen sentido, es decir, que se convirtieran en acción. claro, ¿Mm? Eh, claro. ¿Viste cómo es? Una especie de Acción, dialéctica. A acción ver, y reacción. claro, exactamente, la Eh, dialéctica, ¿no? Vos sabés filosofía. claro. Vos Claro, sabés que es bravo y es bueno saber todo esto. Y es bueno que se sepa, Ronald, lo que acabas de sí, decir cuando yo te dije que tenía su carácter y hay que llevar adelante un tipo con carácter, porque se va a encontrar tipos con otro carácter y con otras ideologías y que pero generan querido, dentro de un yo, pueblo. Claro, se generan sí, dentro de un pueblo, porque Brickman no era muy grande tampoco en esa época, ¿te no, imaginas? no, no. Se Hablábamos de generaba, 2.000, 3.000 habitantes, ¿sí? mirá, 3.000 mirá habitantes, vos, 3.000 claro. habitantes, Hoy o tiene sea 12. Y más o que, menos, 3.000 y pico, sí. claro, pero se genera, Sí, ¿no? Qué movida para un pueblito que siempre fue bravo sí. Brickman, ¿no? En ese sentido. Dicen que, dicen que por lo menos dos de los curas anteriores que intentaron mandar acá, el Sí, pueblo los sacó. Sí, claro, los terminó cansando, por lo menos a uno. Decía mi abuela, ahí claro. cansaron a todos los curas y el tal cura que yo no lo había conocido salió maldiciéndolo. Por eso el pueblo va a Oh. tener, mi abuela tenía su... Oh, 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 oh. Sí, fue bravo Brickman siempre. Claro. Se Sí, puede sí, decir que en un tiempo fue un pueblo sin cura. No tenía cura, sí, claro. no tenía No lo cura tenía, no le directa. mandaban a nadie. No se lo mandaba. Pero bueno, y después, ¿cómo Sí. surgió, Ronald, esta iniciativa de las escuelas y cómo empezó? Porque ahora lo que es Él, Fundación San Jorge, sí, tener sí, instituto, secundario, profesorado, hay que dejar sí. fuerte y hay que dejar Ujú. a ver, una huella profunda en el camino o en la gente como para que se fortalezca todo eso, ¿eh? Claro, eso es toda una historia, ¿no? Bastante Mm, larga. Él estuvo muchos años en BRIC. mm. Es decir, fue hasta su muerte, no se fue nunca más Claro, de acá. sí, sí. Cosa extraña también y que marca de alguna manera la diferencia en el clero con él, ¿no? Porque él tuvo también sus disidencias con el clero, con algunos de los obispos, Mm, eh, justamente provenientes de la manera de pensar de él. Al romper estructuras y siendo la iglesia jerárquica, no la comunidad de la gente de iglesia, ¿no? De los fieles. A mm. veces se encierra en estructuras bastante digamos, anquilosadas en el tiempo. Y bueno, algunas de esas cosas que él rompía también le granjeaban dificultades con las autoridades superiores. Ujú. Fíjate que nunca lo pudieron sacar de acá y generalmente los curas se cambian. Sí, sí, sí. Eh, claro, se cambian y a él nunca lo sacaron. Eh, yo hablando en una oportunidad con Monseñor Herrera, uno de los obispos que tuvimos aquí, eh, yo ya estaba radicado acá en Brickman, ya fue muchos años después. Y estaba el padre Jorge todavía en vida y me dice, yo al padre Jorge nunca lo pude sacar de Brickman. Y bueno, Mm, yo digo, eso es cosa suya.
¿Y por qué hubiera querido sacarlo? Es que no se dejaba sacar, dice, no había Claro, forma de moverlo. Y además dice, si fíjate lo que me dijo, ¿no? Yo no sé, estas cosas yo las estoy contando, pero en algún momento hay que contarlas. sí. Fíjate lo que me dijo, si lo saco de Brickman, el problema de Brickman lo llevo a otra parte, y no quiero otro pueblo con problemas. Eh, Ah, eh, eh, qué declaración, ¿eh? sí, creo que es la primera vez que lo digo, me lo Mirá, sacaste vos de la boca, pero a ver, tenemos que decir estas cosas, porque a las personas que se fueron, por ahí las pintamos de una manera que no son toda la realidad de lo que fueron, mm, pero que también algunos de esos aspectos marcan la humanidad, obvio, marcan valores de la persona. obvio, Claro, era un obvio. Era tipo un que hombre, tenía, era una eh, persona. era un hombre, pero además era una persona que tenía ciertos principios firmes, eh, digamos, en su verdad, en su manera de ver la verdad de la vida y las cosas de la vida, pero al fin y al cabo firmes. Y Mm, entonces por ahí cuando tenía que defenderlas tenía que pelear con alguien. seguro. Y R- eso era una cosa que, bueno, ¿qué va a Y ser? era muy Era común así. verlo en los canales de Buenos Aires. Iba, como lo Sí, llamaban, sí, lo invitaban. Por ejemplo, yo creo que estuvo con Bernardo Neustadt en algún programa y en algunos otros sí, programas, sí. el padre Jorge, ¿no? Estuvo en en la mesa de Mirta Mirta. Legrand también. Sí, 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 sí. Sí, ¿Cómo llega ahí? ¿Por qué sí. llega ahí? ¿Por qué llega ahí? Porque él tenía relaciones muy buenas, muy importantes Mm, con gente. A él le gustaba relacionarse. sí. Se relacionó, por ejemplo, con varios conjuntos folclóricos de fama, Mm, por ejemplo, los chalchaleros mm. eran amigos de él, especialmente Sarabia. Eh, recordame el nombre del que ¿De se me fue el nombre. Sarabia? Me sale Juan Facundo Carlos. sí, Juan Juan Carlos Carlos. Sarabia. Sí. No, sí, Juan Carlos, ¿sí? Juan Juan Carlos Carlos Sarabia, Sarabia, el sí. gordo Sarabia, sí, sí. El Papa del Gordo, sí. El papá de Y Facundo. bueno, exactamente, le gustaban ese tipo de relaciones, pero también porque de alguna manera, cuando él necesitaba un apoyo, por ejemplo, en subvenciones para las obras, sabía a dónde recurrir. Claro, Por claro. eso hubo momentos en que esas relaciones resultaron bastante discutibles, problemáticas para vistas, digamos, desde la historia que se ve después que pasa el tiempo, ¿no? Por Sí, ejemplo, su relación, su amistad con algunos militares, sí, entre ellos sí, sí. Macera. Sí, sí. Pero a esos militares que estuvieron en el gobierno, él logró sacarles muy buenos subsidios para obras que después se hicieron en BRIC. Bien. Yo me acuerdo, por ejemplo, del salón, el salón que ahora es salón deportivo, junto al salón de fiestas acá en el centro, que después la fundación lo agrandó, bueno, es salón de fiesta también, Sí. consiguió un subsidio importante y me parece que fue en época de gobierno militar. Pero era gracias a esas amistades que él tenía y que Mm. él, bueno, tenía habilidad para llegar a Para esa gente, gestionar. y incluso sí, para gestionar, sí, exactamente. Exacto. Para Eh, gestionar tenés que relacionarte. Obvio, a eso es. La gestión de una Claro, persona no es solamente de un político, sino en este caso de un sacerdote, de cuando se tiene la posibilidad de y la facilidad de generar vínculos con personas con poder claro. o con personas famosas, tiene que tener también el Sí, don sí. de gestionar, aprovechar esa amistad, no aprovecharse de esa amistad, sino que aprovechar esa amistad para gestionar o sacar una cosita para el pueblo. Ahora, ¿cómo ves de un tiempo esta parte? 28 años que no está y que, si mal no recuerdo, fue un viernes también, ¿no? Sí, me parece. Sí, sí. Sí, Creo que fue un viernes cuando murió, sí, sí. creo que fue, Sí. fue un A viernes. la tardecita, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo ves las generaciones que vinieron después? ¿Siguió el Bueno, legado? ¿Los que quedaron siguieron, llevaron bien el estandarte o el nombre del padre Jorge? bueno, hay que decir que también ahí se vio la pericia organizativa de él, ¿no? Suya, Mm, porque, eh, a ver, él era un cura dependiente del obispado, ¿eh? Un cura seglar o cura ujú, secular, no pertenecía a una congregación religiosa. ujú, El cura
sigue siendo ciudadano con todos los deberes y derechos de un ciudadano común, este tipo de cura. El que está en una congregación, por ejemplo los salesianos, son curas que a través de la estructura a la cual pertenecen y a la que voluntariamente adhieren, si ellos reciben, por ejemplo, una herencia de su familia, la dejan a la comunidad y la comunidad dispone de esos bienes para obras, para lo que necesiten. ¿Está claro? Sí. Porque tienen un voto que se llama de pobreza, que significa que renuncias a los bienes personales que te puedan pertenecer. Claro. En cambio, un cura párroco, que pertenece a la diócesis directamente, es un ciudadano que, digamos, si adquiere un bien, es de él, es suyo, claro, es su propiedad. Sí, sí. El padre Jorge también gestionó dineros propios. Él ejercía como director del colegio. Cuando el colegio empezó a funcionar, tenía su ingreso, su sueldo como rector, pero además llegó a recibir algunas herencias cuando murieron sus padres, en fin. Esos dineros él los convirtió, era muy hábil también en el manejo de sus bienes, los convirtió en terrenos que él compró, cosas que adquirió. Si él al morir era soltero, no hubiera testado, no hubiera testamentado a favor de alguien o de alguna institución, esos bienes pasaban a sus descendientes. Es decir, en el caso suyo, como no tenía familia propia, a los sobrinos, suponemos. Claro. Él, a raíz de eso, creó una fundación civil. Fíjate vos la pericia, creó una fundación civil. La fundación civil tiene una personería, justamente personería civil, ¿sí? Es la Fundación San Jorge. Entonces, al morir él, en el testamento, deja todos los bienes que están a nombre de Bruno Jorge Isaac a la Fundación San Jorge. Menos una casa que le dejó a una de las hermanas, que era la que más lo atendió durante su vida y la que no tenía prácticamente un bienestar económico como sus otros hermanos que estaban en mejores condiciones. Esa casa que estaba en Córdoba, un departamento, y dejó dinero para se le hiciera una casita a la señora que lo atendía a él, que trabajaba por él y que vivía en una propiedad de la parroquia. Como la propiedad de la parroquia es del obispado, él tenía que dejarle y le dejó a la fundación para que le hiciera su casita. Fue la célebre Rita, que acá fue siempre muy conocida, ¿no? Familiar del padre Utrera, la Rita. ¿Quién es? Repetime el nombre, Ronald. Rita Márquez. Rita Márquez. Rita Márquez. Ajá. Rita Márquez. Bien. Me parece que era Rita, sí, si no me equivoco el nombre, por eso se me confunde con los nombres de la familia. Pero ella era familiar del padre Utrera, ¿sí? Bueno, a ella le dejó también. Lo demás lo dejó todo a la fundación. La fundación era un bien del pueblo. Claro. ¿Sí? Y eso hizo que todo lo que él tenía pasara a pertenecer al pueblo, prácticamente a la comunidad, a través de la fundación, que aquí está funcionando, y eso hizo también que, desaparecido él, su obra no cayera, al contrario, creció. Claro, se fortaleció cada vez más. Sí. Porque él había formado gente a la que fue dejando ya, digamos, el legado, ¿no? Exacto. Murió joven, tenía 64 años. Joven, sí. Sí, claro. Uno lo mira de aquella etapa ahora, cuando yo era joven. ¿Sabes por qué me acordaba, Ronald, que era viernes? Porque nosotros de Morteros veníamos a bailar a la esquina ese viernes. Y nos enteramos cuando llegaba acá que el boliche estaba cerrado porque había fallecido el padre ese día. Nos enteramos acá. No corrían las noticias como ahora. Claro, además de que era una identidad del pueblo, bailable, bueno, se hacía duelo, era una propiedad suya. Era de él, claro, era su propiedad. De también. Bruno Jorge Isaac, que después quedó para la fundación. Exacto. La fundación pudo de ahí, bueno, sacar provechos como para lo que se amplió del colegio y demás cosas. Tremendo. Qué lindo recordarlo en este momento, Ronald. Yo te agradezco mucho, se nos ha acabado el tiempo, pero siempre es lindo charlar con vos, sea lo que sea. Y vos sabés que recién un amigo, el productor también del programa, dice, ya que lo tenés a Ronald, tendríamos que hacer alguna vez una nota
¿Vos sabías que hay dos turistas franceses varados de la pandemia acá en Morteros? Están Pero viviendo. me enteré el otro día con las ganas que tengo de hablar francés con Mira, alguien. Y me enteré el otro día, sí. habría que hacerle Sí. una nota. Te traemos acá o lo hacemos en duple. Vos Oh, desde tu casa y ellos desde allá y yo en el medio. sí. Intercambiamos un diálogo, mirá. Pero sería un placer. Sería bueno, ¿eh? Ojo, Sería un placer. Como que no. claro. Como que no. ¿Al troqué? Otro que, sí, pero eso ya no es francés. Ahí Se nos pasamos fue a el otro francés. idioma. Claro, era para meter también un poco de piamontés a este Ya diálogo. más vale, sí. Más vale, la lengua local. Exacto. Ronald, un placer como siempre. Gracias por recordarlo al padre Jorge en estos breves minutos. Hay mucho más, seguramente, obvio, por hacer, Seguro, pero seguro. el tiempo en la tele es esto. Te agradezco mucho, como siempre, por estar tan dispuesto al programa, ¿eh? Al contrario, gracias a usted. Hasta la próxima. Allí estaba Ronald Comba charlando un poquitito, haciendo historia en cuanto a este aniversario.